por la 92.9 FM. La clave me escucha. Las vacaciones de verano se viven en Club Providencia. Consulte por el programa de verano y las clases de natación intensivas. Más información en www.clubprovidencia.cl. Lo están esperando. Tenemos 2 libros para regalar hoy día. Uno que es el libro que escribe con toda su familia, Greta Thunberg, y que se llama Nuestra casa está ardiendo. Y un clásico de Virginia Woolf, Orlando, con la traducción es nada más y nada menos que de Jorge Luis Borges, y está también disponible para ser regalado hoy día a través de este concurso, para concursar con el hashtag combinación clave y @megustaleercl. Estamos con 2 panelistas de este panel, porque no pudo venir la Beth Gerber, que estaba lista y algo pasó, pero no pudo llegar, nos avisó. Y está con nosotros Jorge Ramírez, de Comunes, y Felipe Lyon, de la Fundación Jaime Guzmán. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal se portó? Iba a decir el viejito Pascuero, pero ¿qué tal se portó el año nuevo? Bien, tranquilo con la familia. ¿Desintoxicado ya? Sí. Tranquilo. Sí. Mucha agüita. Sí, no, bien. Estuvo tranquilo el año nuevo este año, así que nada que decir. Sí, había mucha expectativa sobre qué podía pasar en la Plaza Italia o la Plaza de la Dignidad con esta... Fíjate que la decisión de no intervenir parece que fue una muy buena decisión, porque se produjo esta cena grande, gigantesca, miles de personas, después limpiaron, así que fue un acto cívico... Así es. Notable, lo que de alguna manera probablemente tiene al intendente de la región metropolitana pensando, quizá me habré equivocado, a pesar de que él dice que no tiene que ver con la forma de despliegue de las policías, que eso es resorte de la policía, lo que no sé los abogados que dirán, pero yo tengo la impresión de que cuando alguien es responsable políticamente y prácticamente de la seguridad pública, en este caso, no puede endilgarle a Carabineros todo lo malo y quedarse con todo lo bueno. Claro. No me parece una situación muy feliz esa. Sí, mira, yo creo que efectivamente lo primero es que lo de la Plaza de la Dignidad el día primero fue yo diría bastante hermoso, porque tiene 2 o 3 elementos que ha tenido particularmente esta movilización. Primero, un trabajo muy colectivo. Es decir, era muy interesante ver cómo de distintos lugares llegaba gente con sus carritos, con sus mesas, con sus comidas, a ofrecerle a otros que ni siquiera se conocían, efectivamente ser parte de este espacio. Una cuestión que yo diría que es muy importante, porque hay que recordar de que estuvimos durante mucho tiempo y hemos estado durante mucho tiempo hablando sobre el individualismo, cómo este modelo de alguna manera fue permeando lo colectivo y poniendo más bien el acento en lo individual. Y esta movilización, estallido social, los últimos 90 días, lo que ha hecho básicamente es mostrar una cuestión muy colectiva de parte de quienes se moviliza, y eso a mí me parece muy interesante. Lo segundo es que efectivamente quienes estaban en ese espacio lo hacían por 2 motivos. Uno, por mantener viva la movilización y la manifestación, y lo otro, mostrando también la capacidad que tiene cierta espacios de articularse, de trabajar en conjunto. Los músicos llegaban por su propia cuenta, se armó un escenario improvisado, iban recorriendo, o sea, de verdad una cuestión muy linda, muy bonita. Y lo tercero es que efectivamente que me ha mostrado que copar la plaza con fuerzas especiales, amenazar permanentemente con fuerzas especiales, no es el resorte o la solución para de alguna manera terminar. Mira, fíjate que nosotros siempre nos lo hemos planteado. Yo he participado de muy chico en marchas, manifestaciones, movilizaciones, y siempre llama mucho la atención de que siempre han habido pequeños grupos muy afines a tratar de generar violencia,
Y los propios manifestantes permanentemente siempre están tratando de sacarlos de las movilizaciones, tratando de sacarlos de las marchas. Y siempre llama la atención que Carabineros, en vez de ir hacia los que estaban generando el conflicto, llegaban y disolvían sin ningún criterio. Bueno, y eso se ha visto muy fuerte en estos últimos días. Y que siempre es un error. Nosotros siempre hemos manifestado que la manera en que se ejerce de parte de Carabineros y de las autoridades el control en las movilizaciones, en las marchas, es equivocado, porque no apunta a quienes generan violencia y apunta discriminadamente a todos y todas. Lo hemos visto permanentemente. De hecho, la mayoría de quienes han sufrido la violación a sus derechos humanos, la verdad es que no han sido los que han estado quemando los supermercados. No son ellos, son precisamente quienes se manifiestan, se han estado manifestando, sacando fotos, un montón de cuestiones ya que todos sabemos. Entonces, yo diría que lo de la Plaza de la Dignidad de alguna manera muestra lo equivocado que ha estado particularmente este intendente, y la manera además en que se ha enfrentado la situación de quienes nos hemos movilizado, porque yo creo que se apunta mal. Y no es una cuestión de hoy día, no es una cuestión de ahora. En términos generales le ha pasado a todos los gobiernos. Lo que pasa es que estos 90 días ha mostrado una cara claro. Son 90 días distintos a los otros. Exacto. Sí, bueno, primero feliz año. Sí, verdad. Feliz año. A tú y a todos los auditores. Por el tricampeonato, hay varias cosas ahí sí, que... Es cierto, acá los tres celebramos bicampeonato, esperamos que sea pero yo tengo que confesar que como que uno, para ponerlo en el lenguaje de la Mafalda, como que tengo una pelusa en el ánimo por el hecho de ganar un campeonato, por muy distanciado que esté, de la forma que no sea en cancha, digamos. Sí. Creo que algo queda pendiente ahí, por más que yo crea que probablemente Católica debía ser campeón de todas maneras. Pero, o sea, el campeonato yo creo que es indiscutible. Pero la forma, la forma de asignar ganadores que no se lo ganan, no termina con un último partido y con el lanzamiento de la Copa. Es raro. Es una lata. Es muy raro, sí, estoy de acuerdo. A ver, varias cosas. Yo creo que primero que nada, respecto de yo no soy un experto en estrategias policiales, yo creo que ninguno de nosotros lo es. Y a estas alturas, la verdad, yo no sé cuál es la mejor estrategia, porque se habla mucho y la verdad es que, por ejemplo, en los días más violentos que tuvimos en octubre, noviembre, se reclamaba cuando no habían policías en los lugares que tenían que haber policías, sí. Pero también se reclama cuando hay muchos policías. Entonces, hay un problema. Yo acá he reconocido varias veces que nuestro cuerpo carabinero, nuestra policía, va a tener que ser revisado y reformulado, etcétera, pero también sabiendo que hoy día tenemos un problema, y es que tiene que seguir funcionando mientras se solucionan esos problemas, porque efectivamente requiere, al parecer, de estrategias de modernización sin entender mucho del tema. Pero yo creo que poner el foco ahí también es medio tuerto, al menos, porque también hay otra cara. Y la verdad es que si bien efectivamente la manifestación de este martes, fue en su mayoría pacífica, según consignaron los medios, según el mismo intendente también dijo, no hay que ser también, no hay que olvidar las otras cosas que han pasado, y la verdad es que llega un momento en el que uno también cuestiona cuál es el compromiso real, no de todos los manifestantes, pero sí de varios, con la condena a la violencia, porque yo no soy, yo no frecuento siempre las marchas, digamos, como Jorge, pero sí he estado en muchas de ellas y también he sido testigo de muchas de ellas. Yo estudié en la Católica y estaba a metros de Baquedano, de la Plaza de Baquedano, y siempre, muchas veces también pasaba por ahí, veía, y también he participado en manifestaciones. Y la verdad es que, si bien, claro, siempre están estos grupos que quieren ejercer la violencia, uno también ve, y sobre todo se ha visto en estos meses, que hay gente que, obviamente, no son la mayoría de los que están tirando camote y molotov, pero sí hubo esta vez una especie de protección y de alzamiento de la figura, por ejemplo, de la primera línea, de esta primera línea, que es la que nos protege y lucha por nuestros derechos, y cosas de ese tipo que al final significan una afectación, y una validación de la violencia como método válido, y eso es una cuestión que yo considero inaceptable. Entonces, claro, y también hay una cosa que hay que tener en cuenta, y es que sabemos que la gran mayoría de los casos, cuando hay una concentración grande de gente,
hay disturbios. Y es una cosa que está en la conciencia también de la gente. Y sabemos que ocurre. Entonces, cuando uno se pregunta, también leí una carta al diario la otra vez de una persona que decía, yo soy vecino de Aqueano y la verdad es que mi barrio no existe hace 3 meses. Y yo la verdad que no comparto esta idea de que solamente el derecho de reunión es el importante y que al final no es tan importante el derecho a trasladarse libremente por el país. Yo la verdad no estoy de acuerdo, porque si es que acá no estuviera pasando nada, a ver, obviamente está la libertad de manifestarse, pero si no estuviera pasando nada en la arena política, nada se estuviera moviendo, yo podría entender que claro, no ha pasado nada, pero sí están pasando cosas, sí se está avanzando, sí se están proponiendo cuestiones. Una cosa es que a uno le pueden gustar o no, pero en el fondo también hay que entender, y acá ha habido un forzamiento del mecanismo también, se ha extremado el mecanismo de tal manera que ahora ya no es necesario pedir autorización por una marcha, y eso tiene una razón de ser. La autorización justamente lo que busca es lograr que no porque haya una manifestación se afecten los derechos de todos los demás, que también son importantes. Y yo creo que también convengamos en que hoy día las manifestaciones no son muy masivas tampoco, entonces es un grupo chico que está al final pasando a llevar un grupo mucho más grande. Un grupo mucho más grande que está silencioso esperando que se solucionen sus problemas, que también los tienen, pero que al final no son escuchados. Y es una cuestión de la que hay que ser responsable también, creo yo, Jorge. Y ahí yo también hago un llamado también a comprometerse con la solución a los problemas, porque esto de estar, yo sé que se puede caminar y mascar chica al mismo tiempo, pero esto de estar por un lado extremando el mecanismo y por otro estar también presente en la arena política e institucional, me parece de repente que es un poco, hay algo también de doble estándar ahí, porque uno diría, oye, si tenéis las herramientas también para solucionar los problemas desde la arena política institucional, y es ahí donde tienen que hacer los debates. Tenemos un plebiscito en abril, se viene eventualmente un proceso constituyente, entonces las herramientas están. Entonces uno dice, ¿por qué seguir forzando estos mecanismos? Está el tema de la posición constitucional también, y seguir forzando cuestiones que yo creo que ya no tienen mucho sentido. Yo sé que son legítimas y que pueden existir, pero yo no sé qué tanto sentido tienen. Pero aquí vamos a testear varias cosas que son interesantes. Por ejemplo, ya se testeó una. José Antonio Kast, ustedes saben que, de acuerdo a la legislación, tú no puedes hacer publicidad política para una elección si no está 60 días antes de la elección. Y por lo tanto, pero eso corre para los partidos políticos y las conglomeraciones, no corren para los particulares. Los particulares pueden contratar en cualquier radio y decidir hacer cualquier cosa. Y bueno, que fue lo que hizo José Antonio Kast con Radio Bio Bio. Y bueno, y fue un problema. Pero yo creo que van a haber muchas más cosas de ese tipo. No te digo que en particular eso, sino que van a haber muchas más cosas de el tipo, hasta que no se establezcan las reglas claras del juego, de todo lo que está, qué sé yo, la paridad, todo eso quede ordenado, tú vas a tener mucha acción espontánea, tanto de partidos y particularmente de grupos, movimientos, personas individuales que van a buscar posicionarse en toda esta situación porque saben que es un tremendo escenario. Lo estás viendo en las redes sociales, personas que yo lo he dicho ya varias veces, que no tuiteaban nada, están convertidas en unos tuiteros profesionales, porque hay necesidad de visibilidad, de darse a conocer, porque está en juego una cosa muy importante, es una elección probablemente trascendental. Los nuevos liderazgos, sí. En la ausencia de los antiguos. Sí, mira, yo comparto, creo que efectivamente lo primero que hay que entender es que aquí, hasta que no haya una nueva normalidad, va a ser muy compleja o muy complejo tratar de, con lo que entendíamos de normalidad, tratar de ponerlo en la mesa como eso es lo que... volver a lo mismo. ¿No? Eso es imposible. Eso es imposible. Mira, aquí hay una disputa sociopolítica muy, muy importante. Hay un cambio de paradigma, hay un cambio cultural, hay un cambio social, que de alguna manera se empieza a reflejar y cuando eso pasa, la verdad es que eso uno es muy complejo controlarlo, Felipe, muy complejo. Yo creo que lo primero, el 70% de la ciudadanía, en toda la encuesta plantea de que no confía en que esta clase política va a resolver el problema. Por tanto, aquí hay
hay esa crisis de representatividad de la que hablamos durante mucho tiempo, hoy día se refleja con mucha fuerza. Es decir, cuesta mucho creer que quienes hoy día estamos en la arena de lo político vamos a resolver los problemas que nos resolvimos en los últimos 35 años. Es decir, ahí hay una primera cuestión muy importante de desconfianza. Y por tanto, todas las medidas que nosotros o que se intentan instalar son muy complejas de contar con la credibilidad de la ciudadanía. Sobre todo cuando además la voluntad política no está. Es decir, uno dice, mira, estamos trabajando en la arena política, estamos trabajando en esta cuestión, pero eso no es tan así. Es decir, de los 20, 21 proyectos de urgencia que hay, 17 esos proyectos son los mismos que el gobierno había presentado antes. Lo que pasa es que le puso urgencia. O sea, tampoco que digamos que ahí se pensó que con el proceso constituyente, con un acuerdo constituyente, se iba a resolver de alguna manera y se iba a volver a la normalidad. Eso nosotros lo dijimos el mismo día. Nuestra presidenta, la gente del Frente Amplio planteó en el medio de conferencia de prensa. Estamos resolviendo uno de los problemas que la ciudadanía está poniendo en la mesa. Pero hay otros que la verdad, mientras no existe una voluntad mucho más potente, mucho más concreta, no se va a resolver. Y eso, en el tema de los derechos humanos, que hasta ahora, por mucho que se diga, mira, no podemos hacer muchos cambios en Carabineros porque no nos quedan Carabineros para poder cambiar, etcétera, son cuestiones que para la gente carecen de sustento de credibilidad. Y por tanto, tenemos que hacernos cargo de aquello. Yo no estoy diciendo que todo lo que hace la ciudadanía, que todo lo que están haciendo los movilizados, que todo lo que se hace en la calle es lo correcto. No, yo estoy planteando simplemente que aquí tenemos que hacernos cargo de que la normalidad tal como la conocemos es imposible hoy día de ponerla en la mesa para decir, mira, esto es lo que se requiere. Vamos a construir una nueva normalidad. Probablemente esa nueva normalidad se va a crear, va a ser parte de esta discusión constituyente. Ahora, ¿qué es lo que señalo yo? Es decir, vamos a tener que tenemos que hacernos cargo de lo que tenemos hoy día. Y lo que tenemos hoy día es descrédito de la ciudadanía muy profundo y muy legítimo por lo demás en todos nosotros y nosotras. Es decir, aquí no se salva nadie de esta cuestión. Lo segundo, mucha desconfianza. Fíjate que hay una encuesta que salió estos últimos días respecto a cuáles son los medios de comunicaciones que más crecieron en audiencia, en me gusta, etcétera, en redes. Y ninguno es tradicional. Son medios de comunicación incluso que yo cuestiono muchas veces. Es decir, no sé, no los quiero nombrar, pero medios de comunicación particularmente... Hombre, ¿cuál es el problema de nombrarlo? Piensa Chile, mira, la verdad es que no me acuerdo los nombres, son medios de comunicación bien radicales en sus posiciones, y son pero de redes. de redes sociales, que están mostrando mucho, ¿qué es lo que hacen? Van, se ponen en la Plaza de la Dignidad, muestran lo que está pasando, son los que sacan la foto cuando los carabineros le pegan a los cabros, etcétera. O sea, de alguna manera lo que la ciudadanía dice es, mira, en los medios de comunicaciones tradicionales me cuesta mucho creer y por tanto lo que termino haciendo es creer en cualquier medio, en cualquiera, y ahí hay un problema, es decir, ahí empiezan las noticias falsas, o sea, un montón de cuestiones que nos pueden complejizar, pero eso es producto de la realidad sociocultural que estamos teniendo. Es el cambio de paradigma. Mira, hay una cuestión que yo discutí el otro día con un par de compañeros y compañeras, es decir, cuando nosotros logremos la paridad en el tema de la constituyente, va a ser muy difícil que después digamos, mira, el Parlamento, sea bicameral, unicameral, lo que termine siendo, no va a ser paritario, porque ahí va a haber un cambio. Ya el hecho de tener paridad en una asamblea constituyente o convención constituyente va a obligar a cambiar el paradigma de cómo vamos a entender la institucionalidad, y por tanto van a venir un montón de cambios. Ahí tengo mis dudas. Del que nosotros nos vamos a tener, puede ser que los políticos o quienes estén ahí tengan una posición distinta, pero la sociedad le va a costar mucho entender de que no haya representación de pueblos originarios, que no haya representación, que no haya paridad de género, porque se empiezan a cambiar paradigmas que socioculturalmente de alguna manera van a ayudar mucho a construir el modelo para los próximos 30 años. Entonces, es decir, nosotros tenemos que empezar a hacernos cargo de lo que está pasando, de la realidad que tenemos hoy día, no de la que queremos. Felipe. Yo parece que escribo en varias cosas, pero no parece que sea raro eso. Pero, a ver, una cosa es el descontento de las personas con distintas cosas, que fueron las que vimos los primeros días de manifestaciones, que todos sabemos, las pensiones, la salud, la educación, etcétera. Y otra cosa es el diagnóstico que cada uno quiere hacer de ese descontento, ¿ya? Y en eso discrepamos profundamente, porque ese 70% que tú dices, obviamente, o sea, acá cada uno tiene su problema y acá evidentemente hay una crisis de representatividad, porque esos problemas la gente, independientemente de lo que le digan los políticos o lo que le digan los medios, sienten que no tienen solución. Entonces perciben que hay un problema porque ellos hagan lo que hagan, no va a pasar nada. Eso es como una cuestión que existe y existe desde antes de que esto pasara.
¿ya? Pero ojo con una cosa, porque el diagnóstico que tú me estás diciendo, que en el fondo el modelo nos llevó a esto, que estos 30 años han sido un fracaso, etcétera, famosos, no son 30 pesos, son 30 años, ese diagnóstico tampoco es el mejor evaluado del mundo. De hecho, el diagnóstico de tu sector es apoyado con con menores números en las encuestas que el mismo gobierno o que Chile Vamos. Entonces, también hay que tener ojo con no utilizar ese descontento con fines comunicacionales para decir que todo el mundo está de acuerdo con todo lo que ha pasado. Yo creo que no es así. Y eso en primer lugar, digamos. Acá, por eso digo que esto hay que llevarlo a la arena política, a las elecciones, al plebiscito. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene nuestro sistema, más allá de las reformas que se puedan hacer en materia de todo esto que hemos hablado, de pensiones, de salud, de educación, lo que sea, en el sistema político, la posibilidad de válvulas de escape, por ejemplo. Y yo creo que eso se perdió justamente con reformas constitucionales anteriores que hicieron que el periodo presidencial calzara exactamente con el periodo parlamentario, cosa que antes no ocurría, porque había una posibilidad de válvula de escape electoral, ¿ya? Que supongo que estamos todos de acuerdo acá, que son las elecciones, sí, el mecanismo democrático más importante para solucionar los problemas sociales. Y no esto de que sabéis que al momento de hacerse una elección, si no te gusta el resultado o si se producen estancamientos en las reformas, que es lo que pasó ahora, no hay ninguna solución, al menos en 4 años más. Y déjame decirte que para mí eso es un factor importante que impulsó lo que pasó ahora, porque tú me puedes decir, no, la gente estaba cansada hace 30 años, pero la misma gente hace 2 años votó por este presidente y por un programa que lamentablemente no pudo sacar adelante. Y no pudo sacar adelante no solamente porque por errores propios, sino que también por una oposición que no se lo permitió, por ningún motivo. Obviamente estos errores son compartidos, pero acá también hay una responsabilidad muy grande de que no se haya podido sacar ese programa. Entonces, acá el diagnóstico yo creo que tiene que ser más completo. Y por último, con esto de la nueva normalidad, yo también me pregunto mucho a qué se refieren con la nueva normalidad, porque evidentemente acá hay que hacer cambios. Sí. Pero si la nueva normalidad es la normalidad de la última semana, la verdad es que yo no creo que la gente la quiera. O sea, si la nueva normalidad significa incertidumbre, significa violencia, significa barricadas, la verdad es que a mí no me gusta. Y si el proceso constituyente también va a ser en el fondo marcado por eso, yo creo que también es un proceso constituyente súper frágil. Porque la verdad es que la violencia, y les concedo, puedo incorporar la violencia de las barricadas, de todo, y también la violencia que ha existido por parte de Carabineros va a ensuciar este proceso constituyente. Entonces, yo les digo, ¿cuál es la real fuerza, potencia que tiene? No lo sé. Quizá en abril vamos a saber, según lo que vote la gente, y según cuánto participe la gente y un montón de cosas más. Pero en el fondo acá hay que impulsar con fuerza las salidas democráticas y no tratar de pasar gato por liebre. Eso es lo que está bien. Yo considero que los momentos que se está pasando son momentos, podríamos llamar, preconstituyentes, es decir, son momentos donde se está armando algo que no se quería que ocurriera, no se tenía contemplado que sucediera, y por lo tanto vas a tener, hasta que se formule el itinerario completo de lo que va a pasar a partir de abril del próximo año, vas a tener todavía todos estos mecanismos de ajuste hasta que tú digas, ¿sabes? Este canal lo utilicémoslo. Porque no estaba contemplado, había gente muy importante que están además en el gobierno que no lo quería, y por lo tanto va a tener resistencia. Y eso pasa. Afortunadamente, a diferencia de otros momentos constituyentes en el pasado de Chile, la violencia en este caso ha sido mucho menor. Digamos, porque créeme que la Constitución del 80 tenía como base sustanciosa una violencia 1000 veces peor que esta, que quizás no se veía en las calles porque, qué sé yo, hacerte desaparecer o torturarte o matarte, qué sé yo, tenía otra fisonomía, pero todas las constituciones han sido en Chile fruto de bandos vencedores y en contextos extraordinariamente violentos. Entonces, pero cuando tú en el mundo. ¿Ah? No, en el mundo, por cierto. Algunas vienen derivadas de revoluciones, ¿no es cierto? Como la norteamericana, que tuvo una guerra de independencia para llegar a establecer su primera. Por lo tanto, el factor de violencia está
inscrito en el hecho objetivo de que había resistencia para que esto pasara y tuvo que instalarse. Y eso aparentemente hoy día se abrió esa puerta, se abrió el canal y tú puedes hoy día esperar, y en eso concuerdo contigo, esperar un nivel de menor capacidad de violencia de los primeros días, porque tú abriste un camino, generaste una condición, tienes una fecha, están discutiéndose una serie de métodos alternativos para poder llegar a ese 26 de abril, y por lo tanto hay un camino inscrito. Pero mientras tanto siguen pasando cosas, porque una cosa es que tú aceptes que hay un camino inscrito y otra cosa es que el sector que tuvo que aceptarlo y que no quería regañadientes al principio no sufra impacto. Por ejemplo, cuando un senador de la UDI, como Iván Moreira hoy día en el diario, dice, cito, Chile Vamos no tiene ningún líder y un conglomerado sin líderes no llega a ninguna parte. Todos entendemos dónde va la piedra. O sea, no hay dónde perderse en esa cuestión. Y por lo tanto, si tú hubieses dicho exactamente lo mismo en el despelota de la nueva mayoría, que se dijo, de hecho, todos sabíamos dónde iba el disparando la piedra, a la oficina presidencial en La Moneda. Y yo no soy tan ingenuo a estas alturas como para creer de que Iván Moreira está hablando por él. Así que conversemos un poquitito eso en un ratito más. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha. Asegura tu diversión jugando en equipo, descubriendo la naturaleza, chapoteando en la piscina, practicando bowling con amigos y convirtiéndonos en artistas. Además podrás experimentar la magia de la ciencia. Ven a ser amigos, cantar, reír, competir, cocinar y mucho más. Todos son bienvenidos. Más información e inscripciones, clubprovidencia.cl. Club Providencia, encontrándonos en familia. Lo que hay que preocuparse es que hayan ciertos principios, se apliquen ciertos principios de neutralidad, diría yo. Evitar los sesgos. El sesgo es una forma de pensar o una forma de actuar, muchas veces incluso inconsciente, del programador. Así es. El que escribe el código y que por alguna razón, si es hombre, va a programar de una forma, si es mujer, va a programar de otra. Y cerebro mujer. Hernán, muy interesante lo que estás diciendo. Fíjate que tu teléfono, María Elena, tiene 600 motores de inteligencia artificial al menos, y que tiene 3 años de antigüedad. Los nuevos vienen con 1200 motores. Como bien dice Hernán, el sesgo del desarrollador de cada uno de esos motores marca el resultado final del output que va a sacar el programa. Hoy día hay una discusión a nivel mundial en que la mayoría, 70% de los desarrolladores son hombres y solo 30% mujeres. Ya todo lo que está desarrollado tiene el sesgo de género, ¿ya? Por ejemplo, ustedes mujeres tienen mucho mejor conciencia de proteger al prójimo, al vecino, al hijo, al amigo, al hermano y todo. Soy María Elena Dressel y te invito a que nos escuchemos en Emprender es Clave, de lunes a viernes, de 11 a 12 del día. La clave me escucha. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Está junto a nosotros Marley Coffee, un café de 100% orgánico con 6 diferentes variedades para disfrutar donde tú quieras. Encuéntralo en supermercados, minimarkets y cafeterías del país. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Tenemos 2 libros para regalar. Se entregan mañana, así que puede competir hoy día y mañana. Nuestra casa está ardiendo, de Greta Thunberg, con buena parte de su familia. Están ahí padres, madres, hermanas, una familia y un planeta en crisis. Y de Virginia Woolf, la histórica y notable escritora inglesa, Orlando, con traducción de Jorge Luis Borges, esta novela que además tiene unas ilustraciones bien bonitas. Tanto el libro de Orlando de Virginia Woolf como el de Greta Thunberg se regalan mañana,
y usted puede concursar con hashtag combinación clave y @megustaleercl. Estamos en este panel de este día lunes con Jorge Ramírez y con Felipe Lyon. A ver, vamos a otra, o esta pasada que en algún momento dado es bien curioso lo que pasa, porque tú tienes una actividad social en la calle, etcétera, muy activa, y uno tendería a pensar que buena parte de ese movimiento se puede capitalizar a través de los partidos políticos y los conglomerados que existen, y tú notas que por lo menos en las encuestas que aparecen no se ve que se capitaliza el descontento o lo que se ha logrado en materia de un proyecto constituyente. No lo capitaliza ni el gobierno, que está muy bajo, ni la oposición, que también está muy baja. Sí. Y eso es una situación curiosa, porque ha durado mucho rato. Sí. Mira, yo no lo veo tan curioso. Creo que los momentos destituyentes, que es el momento que estamos viviendo, es un momento de impugnación a todo el sistema, más allá de que después termine... en esto hay que entender, un poco por lo que Felipe decía antes, no es que el 70-80% de la gente quiera una revolución y quiera que todo lo que se hizo los últimos 30 años desaparezca. Yo tampoco lo he planteado de esa manera. Es decir, lo que uno tiene que tratar de entender es que los momentos destituyentes son un momento en el que la ciudadanía colectivamente impugna todo aquello que de alguna manera ha hecho que la ciudadanía sienta que ha sido castigada, abusada, que no se les cumplieron las promesas, un montón de cuestiones. Es decir, después viene los momentos constituyentes pues son distintos. O sea, lo que nosotros tenemos que intentar hacer es que de lo constituyente venga un momento de la política, de recuperar la política, de retornar a la política. Ahora, retornar a la política, ojo, que tampoco es que hemos tenido mucha política en los últimos años. No es que la política, hay que recordar de que estos 30 años de transición son un momento de desmovilización social y política. Es decir, lo que hizo la Concertación y todos los conglomerados que de alguna manera fueron parte de los últimos 30 años fue decirle a la gente, mire, váyase para la casa, quédese tranquila allá, yo le resuelvo todos los problemas y por tanto... haga la menos política posible. Los partidos políticos empezaron a perder la militancia, se transformaron en bolsas de empleo, los espacios de debate cada vez se minimizaron más, en los medios de comunicación prácticamente ya no se hablaba de política, todos los programas políticos fueron desapareciendo, se empezó a generar esta cuestión del rating, que solo el rating lo da en términos generales lo más chabacano, lo más ordinario. O sea, de alguna manera lo que tú tienes hoy día es precisamente un momento de impugnación profunda a una clase política, pero a un sistema político que no fue o que no permitió resolver conflictos. Yo te aseguro que la gente retorna a la política en cuanto no ve resueltos sus problemas. Eso pasa aquí en la Quebrada del Ají, es decir, los procesos movilizadores lo que hacen de alguna manera es ir recuperando la política que se ha ido perdiendo. Mira, tú das un dato, pero que tú dices, hace 2 años esta misma gente es la que votó por Piñera. Lo que nosotros tenemos que entender es que nuestros últimos presidentes hay un 75% de la gente que no les votó. O sea, el 75% de la ciudadanía no les votó a los últimos presidentes. A los últimos 2. Porque entre la gente que no le votaba y quienes no iban a votar, tú tenías presidentes que no tenían más del 25%. Ahora, uno dice, bueno, este es el modelo, sí, nadie lo está cuestionando. Yo no estoy cuestionando aquí ni que Bachelet ni que Piñera no fueron legítimamente electos presidentes. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy planteando es que nosotros, cuando tú empiezas a darte cuenta de aquello, bueno, tú tienes 2 alternativas. Y en este mismo programa alguna vez lo discutimos. Es decir, tú tenías, antes de la crisis, habían 2 alternativas en esto. O bien un estallido social, porque efectivamente la política, la clase política no es capaz de asumir de que efectivamente tenemos una crisis de representatividad, o la clase política se hace cargo, resuelve el conflicto, genera condiciones y permite que la ciudadanía, canales de participación ciudadana. Porque yo también comparto contigo, las salidas siempre son democráticas. Ahora, también hay que preguntarse cómo entendemos la democracia.
Porque para mí un mandato revocatorio, por ejemplo, es democrático. Y para algunos sectores no. Está bien, pero Entonces, eso todavía ni siquiera... los plebiscitos... No. Ni siquiera existe. Ahora, Por eso te digo, en algún momento, algunos proponíamos y decíamos, mira, la crisis de representatividad requiere mayor participación ciudadana para que se vaya legitimando y se generen mecanismos. Y hoy día, incluso los que están de acuerdo con la Asamblea Constituyente, hablo de la clase política, que nos criticaban porque pedíamos una Asamblea Constituyente, que nos criticaban porque pedíamos un mandato revocatorio, esos mismos hoy día los vemos en el Parlamento proponer lo mismo que de alguna manera los movimientos sociales vienen proponiendo hace mucho rato. Yo no estoy diciendo aquí que los movimientos sociales tampoco son lo perfecto. Pero pasemos un poco la... Con esto termino. Solo que te quiero decir de que a mí no me sorprende de que esto no esté capitalizado por esta clase política, porque fíjate que hasta hoy lo que tenemos es lo mismo que teníamos antes. Felipe Layo. Sí, a ver, yo comparto varias cosas, o sea, y lo dije antes, yo creo que acá el mayor problema con el sistema es con el sistema político, no sé si propiamente con el sistema que tenemos, pero sí al menos con esta clase política, y la gente no se siente representada, eso es un hecho, ¿ya? Muy pocos se sientan representados, los partidos políticos tampoco están en un buen momento, y hay una crisis de liderazgo súper fuerte, ¿ya? Eso podemos conversar largo rato a qué se debe, yo creo que se debe a un montón de factores, pero yo creo que por eso mismo me refiero primero a las salidas democráticas a estas cosas, y yo creo que parte de eso es reconocer también lo bueno que hay en el adversario y lo bueno que hay en lo que se ha construido a lo largo de la historia. Y por eso yo hago mi crítica, esta famosa frase que es súper marketera de los 30 años, me parece que también es un poco... no sé si decirlo superficial o demasiado tajante para lo que debería ser, porque al final no todo lo que se hizo en los últimos 30 años está mal. De hecho, se hicieron varias cosas bien. Y yo creo que una cosa que sí primaba en esa época, que también lo hemos hablado acá, y que a mí me preocupa mucho de la forma de hacer política que hay en el Frente Amplio, al menos la que yo vi cuando yo fui dirigente universitario, por ejemplo, era que yo veía una forma que... yo al principio pensaba que era una forma de desmarcarse, digamos, de lo que era la concertación, pero yo después veo que eso se va repitiendo en algunas cosas, que esta cuestión de al final casi demonizar la figura de los acuerdos, de que al final pactar con la derecha, no, ceder uno de mis 10 puntos del territorio, no, porque eso es entreguismo, eso es haber olvidado al pueblo y a las demandas ciudadanas. Y yo creo que eso es lo que provoca es más polarización y más violencia, y eso es lo que a mí me preocupa de verdad. Y yo sé que cuando uno conversa muchas veces con alguno de estos líderes, o uno ve de repente que Boric sí está dispuesto a de repente salirse un poco de ese grupo, pero igual después le sacan la cresta. Entonces uno dice como, ¿qué es lo que va a primar ahí? ¿Cuál es la forma de hacer política que va a reinar? Y yo espero que la verdad que sea la segunda. Y respecto de los liderazgos, yo creo que hay un problema con los liderazgos que tenemos ahora en todos los sectores. Antes hablaba de la entrevista de Iván Moreira, yo le encuentro bastante razón, digamos. O sea, al final estamos en torno básicamente a las mismas personas que hace un buen tiempo. Y yo creo que también parte de la falta de, y acá voy a ser súper duro, digamos, y autocrítico de mi sector, pero yo creo que parte de la falta de liderazgo ha sido también por falta de convicción por parte de nuestro sector. O sea, por un lado, yo creo que claro, hay yo creo que hubo errores políticos fuertes por parte del gobierno, comunicacionales y más que comunicacionales de algunos ministros con las declaraciones que hicieron, etcétera, pero eso fue más puntual de ahora. Pero yo creo que hay otra cosa, y es que uno lo que más espera, yo creo que algo muy valorado hoy día es la convicción, la convicción y la credibilidad de las personas que tú eliges y que te representan. Y yo creo que hoy día ver que las personas que tú elegiste están haciendo muchas cosas que son absolutamente contrarias de las que por las que tú votaste, genera un problema. Y acá también me refiero al proceso constituyente, porque yo entiendo que y es legítimo ver el proceso constituyente como una salida, como la salida democrática posible, pero lo cierto es que yo la verdad, y acá yo lo he dicho varias veces, pero yo no sé por qué el proceso constituyente va a solucionar la gran mayoría de los problemas por los que la gente salió a las calles. Y yo veo más bien, y eso es lo que yo critico también, yo veo que esta forma de hacer política, más de imposición de repente, le dobló la mano a personas que quizás no tenían sus convicciones tan firmes, que son, algunos partidos de nuestro sector, digamos, algunos líderes de nuestro sector,
que como en mi caso yo he sido muy crítico de Mario Desbordes, de los Osandones en general, que yo creo que han sido... una cosa es reconocer y ser empático con las demandas ciudadanas y otra cosa es, en el fondo, ceder y hacer totalmente lo contrario de lo que deberías hacer y de lo que tus principios te mandan. Y por eso yo creo que, por eso yo por ejemplo, voy a rechazar en abril, lo digo abiertamente. Yo sí creo que es legítimo un debate constitucional, pero yo creo que lo que está pasando ahora es otra cosa. O sea, tú mismo hablaste de un momento destituyente, y yo no veo por qué hoy día haya que echar abajo toda una construcción institucional cuando se podría hacer por un acuerdo constitucional en un proceso constitucional en el Congreso, se podría explorar una posibilidad de participación ciudadana, obvio que sí, pero que yo creo que lo que se está haciendo también es pasar gato por leer, insisto. Fíjate que hay ciertas cosas que sería bueno sopesarlas a través del tiempo. Tú dijiste una cosa que me llamó la atención y estaba todo el rato dando vuelta porque me quedo dando vuelta. Tú dijiste cuando hablaste de la concertación y dijiste que la concertación desmovilizó a la ciudadanía, lo que es estrictamente correcto. Sí. De muchas formas. Le pidió a sus líderes sindicales en un momento dado que no agitaran determinadas materias en términos de callejeros, sino que se hicieran todos, se canalizaran a través de la institucionalidad, porque para eso estaba, y además en un momento que se consideraba y cada cierto tiempo se repetía, todavía frágil respecto de la nueva institucionalidad que estaba muy presente. En ese momento Pinochet todavía seguía siendo su comandante jefe del ejército. Por lo tanto, se toleraron una serie de materias. Mi punto es el siguiente. ¿Cuánto, para evaluar un conglomerado político, uno tendría que preguntar cuánto más se aprendió o se maduró de la, si tú quieres, estatura cívica de un país después de que tú pasaste por el poder? ¿Qué tanto salimos más, si tú quieres, ciudadanos después del paso de la concertación? O después del paso de lo que ya podemos denominar el tiempo del final de la transición, que lo podemos fijar con la llegada de la presidenta Bachelet. ¿Qué tanto hubo de interés en generar mecanismos de educación cívica efectivos a la ciudadanía respecto de lo que podían o lo que no podían hacer? Y yo tengo la sensación que en general todos nosotros siempre concebimos que la forma clásica por la cual se hacía política era que existieran partidos y que uno votara cada cierto tiempo por las personas que quería que fueran sus representantes. Que eso bastaba para tener un proceso democrático. Y lo que nos estamos dando cuenta hoy día, creo yo, con la situación el proceso constituyente, es que había avidez por intentar participar y tomar decisiones en cosas que nos afectaban mucho más de lo que la gente creía y que debía ser llevado a nivel de ciudadanía. Están pasando cosas que me parecen interesantes. Por ejemplo, la nueva vocera de la Corte Suprema es Gloriana Chevesic. Y me parece interesante porque Gloriana Chevesic, en el fragor del sistema anterior, fue sumamente castigada, tremendamente castigada, cuando ella llevó adelante la investigación por los sobresueldos que existieron durante algunos gobiernos de la concertación, varios gobiernos de la concertación, pero reflotó esto durante el gobierno de Lagos, y ella llevó a cabo esa investigación, denunció el asunto de los sobresueldos, y la forma tradicional en que eso se enfrentaba en esa época no era la actual, que uno, si tú quieres, enfrentado a una situación similar, revisa, discute, llama a interpelar a alguien,
genera una acusación constitucional, si acaso hubiera un responsable exacto, se arma un movimiento que signifique no más sobresueldo, lo que tú quieras. No. En esa época pero la reacción de la política en general, de todos, fue, pero sacarle la cresta a la persona que había reventado esta noticia, que fue el caso de la Gloriana Chelsea, y le postergaron su ingreso a la Corte Suprema por años, castigada por generar luz en una situación donde está opaco. Bueno, eso yo hoy día lo veo prácticamente imposible que suceda. Sí. Y creo que es un avance, pero entiéndeme, patagüino. Sí. Y me parece interesante que el símbolo de eso hoy día esté presente como vocera de la Corte Suprema, versus lo que está pasando hoy día, donde una situación de ese tipo me parece que sería prácticamente imposible. Mira, yo creo que hay un par de cuestiones que yo creo que son importantes. La primera es que uno tiene una evaluación de la transición. Yo la tengo en términos negativos, lo que no significa que estoy diciendo que todo tendría que haberse hecho distinto, que todo lo que se hizo está mal. No, en términos concretos a mí me parece que se pudo haber hecho mucho más de lo que se terminó haciendo, pero además hubo de alguna manera acciones, particularmente de los sectores de la centroizquierda o la izquierda tradicional, que mermaron la posibilidad de politizar a la ciudadanía, y cuando tú politizas a la ciudadanía tienes una posibilidad concreta de avanzar mucho más de lo que avanzas hacia cuestiones mucho más transformadoras de las que se pudo. Pero eso es una evaluación en el que probablemente ni tu sector ni mi sector seamos capaces de ponernos de acuerdo. Pero sí podemos ponernos de acuerdo de alguna manera en cómo salimos democráticamente y cómo construimos el acuerdo para los próximos 30 años. Y ahí yo te quiero decir de que nosotros desde el Frente Amplio sí estamos dispuestos a llegar a acuerdos, a asumir los costos que significa llegar a esos acuerdos. Nosotros fuimos parte de quienes firmamos el acuerdo a pesar y asumiendo los costos que significaba estar sentado en una mesa y en un espacio que tanto nos cuesta, porque hay que reconocernos, a nosotros nos cuesta estar en esos espacios, pero estamos dispuestos a hacerlo. Ahora, lo que hay que entender es el tipo de acuerdo, porque esta cuestión no se trata de repetir la política que se hizo en los últimos 30 años, que para algunos habrá sido positiva, pero que, tal como dice Fernando recién, ahora es imposible. O sea, esa manera de hacer la política es imposible. Yo no estoy diciendo que no se vaya a llegar a acuerdos. Efectivamente, los acuerdos tienen que darse por canales democráticos, tienen que darse por la institucionalidad, pero tienen que incorporar a la ciudadanía. Y lo que se hizo durante mucho tiempo fue dejarlas fuera. Y cuando tú las vas dejando fuera, te la aguantan una, te la aguantan dos, te la aguantan tres, pero llega un momento en el que la ciudadanía no te la va a aguantar y por cierto, estalla socialmente. Entonces, a ustedes que les gusta tanto la libertad, yo me pregunto, digo, ¿qué tan complejo es que en un plebiscito la gente pueda decir sí o no? Si eso es lo que estamos preguntando, eso es lo más importante. Mira, fíjate, yo te quiero contar de que quienes más insistimos en un plebiscito de entrada fuimos precisamente los del Frente Amplio. Había sectores de la derecha, mayoritariamente, y sectores de la ex nueva mayoría, que les parecía que no tenía mucho sentido un plebiscito de entrada, porque había como un acuerdo de que había que tener una nueva constitución. Entonces, era más importante ponerse de acuerdo en el mecanismo. Nosotros decíamos, no, es muy importante preguntarle a la gente, que no haya duda, que no quepe duda de que la ciudadanía... Hay voluntad de que haya. Exacto, y estamos dispuestos a perderlo. Estamos dispuestos a perderlo, porque así funciona la democracia cuando tú le preguntas a la ciudadanía. Lo que nosotros queremos es un sistema democrático mucho más robusto y con mucha mayor participación ciudadana. ¿Cómo? Bueno, pongámonos de acuerdo, discutámoslo. Eso es lo más importante. Sí. Entonces, yo lo único que digo en esto es que de alguna manera la sociedad nos está diciendo, mira, cabro, esto cambió, ¿ya? No es que no prendió, es que cambió. Y cuando cambia, bueno, tú tienes que ir de alguna manera entendiendo ese proceso de cambio, y solo con más democracia, con mayor participación, créeme que vamos a salir mucho más fortalecidos y con acuerdos. Felipe Laya. A ver, primero para referirme a lo que decías tú, Fernando, yo creo que ahí también hay un tema que es generacional, y es de los tiempos, por así decirlo, porque de partida hay una generación que no tuvo política, y eso es un hecho. O sea, yo veo la generación de mis papás, obviamente hubo algo, o sea, uno podía tener opiniones políticas, pero no tuvieron participación ciudadana en mucho tiempo, y eso yo creo que afecta generacionalmente. En cambio, yo que soy generación que nació en democracia,
vemos las cosas de forma distinta, hemos participado en más elecciones y eso ya genera un ejercicio diferente. Y además todo el tema de la información, o sea, hoy día uno ve las autoridades como algo más horizontal, generalmente las cosas se saben. Yo creo que obviamente eso es parte de lo que ha generado esta crisis o cuestionamiento de la democracia representativa en todo el mundo. O sea, por eso este tipo de cosas están pasando en hartas partes, yo creo. Y yo creo que eso es un hecho concreto en el que yo creo que podemos estar todos de acuerdo. Pero el tema es cómo se soluciona eso, y ahí yo creo que empiezan a haber algunas diferencias. Segundo, yo creo que la falta de participación también se debe, o sea, esto complementando lo de antes, a una falta de educación cívica que es un tema que eternamente se debate, pero donde casi nunca se hace nada. Pero yendo al otro punto, lo que decías tú, Jorge, yo creo que, o sea, me alegro que me digas eso y espero que esa sea la lógica que prime. O sea, a mí lo que yo de verdad lo manifiesto con toda sinceridad es que yo a veces veo como un actuar un poco medio bipolar, digamos, del Frente Amplio, ¿cachai? Porque por una parte, y eso es lo que me refería también al principio del programa, que yo lo que veo es, claro, que se habla de una disposición a acuerdos, que construyámoslo entre todos, pero en la práctica después uno ve cosas como la que pasaron en el Congreso hace un par de semanas, que se facilitó el ingreso de personas que no estaban autorizadas a la sala a ejercer presión. Y esas cosas no son democráticas. Entonces, en el fondo para mí el compromiso tiene que ser coherente y tiene que ser siempre. Entonces, con el plebiscito de entrada yo estoy 1000% de acuerdo, o sea, y me parece espectacular que lo hayas defendido, digamos, o sea, y espero también que mi sector lo haya hecho, porque al final yo entiendo de hecho que parte de mi sector lo hizo, porque lógicamente lo primero que hay que hacer es preguntarle a la gente si quiere abrir un proceso constituyente. Desgraciadamente ese plebiscito no tiene voto obligatorio. Claro, no sé tampoco sé si se podía hacer eso dado los pasos que habían. Yo creo que perfectamente se podía, pero... Ya, pero eso, claro, yo creo que no quisieron complicarse con otra discusión más sobre eso. Pero yo creo que eso está perfecto. El tema es cuáles son las garantías que tiene ese proceso después. Y yo, habiendo estado en el Congreso hace 2 semanas, creo que esas garantías hoy día no existen. Espero que existan, sinceramente, porque hoy día todas las encuestas dicen que va a ganar el sí, el apruebo. Yo creo que eso puede ser perfectamente posible, aunque sabemos que la encuesta no la ha chuntado mucho en todo el mundo en el último tiempo. Sí. Pero si gana el apruebo, lo que hay que hacer es, todos tenemos que involucrarnos en ese proceso constituyente, tenemos que involucrar a la gente, como decís tú, la gente está ávida de participar, eso es una realidad. Pero yo creo que tenemos que preocuparnos todos de darle garantías a ese proceso. Y yo creo que hoy día ese proceso no tiene las garantías, porque una cosa es, porque decir por un lado vamos a hacer los acuerdos, vamos a respetar el plebiscito, vamos a respetar el proceso, pero por otra parte ejercer presiones indebidas y a mi juicio antidemocráticas, me parece que no, pero Felipe, no es coherente. Entonces yo creo que si hay algo que aparentemente, lo que podemos estar de acuerdo, si hay algo donde ha funcionado y ha transitado con plenas discusiones y garantías hasta el día de hoy, ha sido justamente el proceso de confección de este camino constituyente. Fíjate, está mucho más avanzado ya tenemos fecha, ya tenemos la convicción, como tú decías, de que va a haber un plebiscito de entrada y un plebiscito de salida. Se decidió cuál era el quórum para establecer determinadas materias en 2/3. Alto, además. Alto también. Y de acuerdo todos. Y todos de acuerdo. Se estableció en términos de este plebiscito que iba a haber una campaña pública completa. Sí. Ok. Por lo tanto, en esa materia se ha avanzado una barbaridad. Quedan cosas pendientes que tienen que ver con las paridades de género, con los originarios y claro, pero todavía no se le pregunta a la gente. Entonces, al final, en el fondo, todavía están las lógicas que y eso va a ser una materia que va a resolver el grupo político que actualmente está en las condiciones de poder tomar una decisión de ese tipo. Esa no es una cosa que se le vaya a preguntar a las personas para que lo evalúen. Yo creo que va a estar definido por esta situación. Y creo yo que eso ha sido, pero de una madurez que yo no me lo hubiese esperado, para serte franco, cuando estábamos en la mitad de la crispación brutal con un movimiento en las calles muy fuerte, con un gobierno bien desarmado, con una oposición
total y absolutamente fragmentada. Y también yo decía, para que salga aquí algo que eventualmente te genere posibilidades de ser un puente donde tú puedas saltar arriba sin caerte, yo creo que se ha avanzado bastante más de lo que uno pensaba. O sea, y por lo tanto, no lo veo como hay ciertas visiones que cada vez que hablan del proceso tratan de fragilizarlo, como si estuviera a punto de irse a pique, cuando la verdad es que se ha levantado bastante más de lo que uno creía. Yo soy el primero en valorar la capacidad y la madurez política de llegar a acuerdos, y siempre lo he dicho, pero acá no hay que olvidar varias cosas. O sea, no hay que olvidar, uno, el contexto en el que se firma ese acuerdo. Ese contexto se firma en el momento de mayor violencia en el país, yo creo. Después de haber tenido un par de días de fuego y guerra desatada en las calles. Entonces uno dice, cuando los mecanismos institucionales son presionados así, no siempre se llega las soluciones no siempre son democráticas, y eso también estoy de acuerdo contigo. Lo único que digo, Felipe, es que si es que tú quieres buscar en la historia la formación de procesos de este tipo, lo que vas a encontrar es exactamente lo mismo. Sí, por eso, y desgraciadamente la fuerza, la presión, ya sea en las calles o a través de las metralletas, ha sido una constante en los procesos. Solo para terminar mi idea, si el problema acá, o sea, una cosa es el origen y otra cosa es lo que pase después. Yo entiendo eso que tú dices, Fernando, que ha pasado, y yo lo sé, yo también estudié Derecho, Historia del Derecho, he estudiado esto en otros procesos constituyentes. El tema es que, a pesar de que en el origen, que para mí también obviamente la violencia no es legítima, pero a pesar de que ya diciendo, ok, se firmó en un contexto de violencia, pero esto generalmente no es así. El tema es, ¿va a dejar de existir esa violencia cuando se esté discutiendo la Constitución? Porque ahí es más grave. Y yo lo que he visto, o sea, lo que se dio en el Congreso para mí fue una demostración de que esa violencia puede estar perfectamente ejerciendo esa misma presión durante el proceso constituyente, y eso altera la voluntad popular, y eso para mí es grave. Y además esta lógica de las amenazas que se habían visto. O sea, hay amenazas de que, oye, no se va a poder rendir la DPCU, oye, no se va a poder llevar a cabo la elección, en el fondo, y veo poca gente condenando eso. Así que, perdón. Nos tenemos que ir porque se nos acabó el tiempo. Agradecemos a Jorge Ramírez y también a Felipe Lyon. Gracias por la invitación. Gracias. Volvemos. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha. En el corazón